Juan Pablo Uribe. Bienvenido al programa. Formación biosíntesis. Sí. Ok. Biosíntesis. Vamos a hablar de geometría sagrada, luz y sonido. Contanos un poco de qué se trata la geometría sagrada. Bueno, la geometría sagrada es el estudio de los patrones universales de información. Es de alguna manera, mucha gente tiene la mala idea de que la geometría sagrada es una técnica terapéutica. Ajá. Y no es una técnica terapéutica, es una visión terapéutica. Y es muy diferente porque los estudios de geometría sagrada no solo tienen que ver con la terapia en sí mismo, sino que también tiene que ver con la filosofía, la manera en que cómo vemos el mundo. Entonces, de alguna manera, estudiar geometría sagrada tiene que ver con estudiar cuáles son los patrones de orden, de organización de la información en el universo. Ajá. Correcto. Wow. Bueno, bueno. ¿Cómo llegaste a esto? Bueno, yo estudié licenciatura en estética, teoría del arte. Ajá. Y desde la teoría del arte, claro, mis profesores me empezaron a enseñar toda la información que venía de Leonardo da Vinci, ¿no? Y yo me enamoré de la proporción áurea. Desde ahí, desde la escuela de arte, me lancé a ser coach por muchos años. Yo estudié neurolingüística, entre otras cosas, y muchas cosas más. Y ahí finalmente llegué a la bioenergética como una línea de terapia y sanación. Y luego, con un grupo de personas bastante vanguardistas, decidimos aplicar todos estos patrones de información de la geometría para ver qué ocurría en la persona, o sea, en todos sus aspectos, desde los planos más espirituales a los planos más fisiológicos. Y empezamos a ver que estos patrones de organización de información que han estado en todas las culturas, o sea, todas las culturas usan mandalas, usan símbolos, ¿no? Eso ya es geometría sagrada. Y entonces, de alguna manera, la expresión de esos símbolos también puede generar orden en los distintos planos de un paciente o de una persona de desarrollo personal también. A ver, para que entendamos un poco más. Llega un paciente que dentro de un ratito vas a tener que atender, ¿no? En la fundación. ¿Qué es lo que le pasa a ese paciente? ¿Cómo elige la geometría? ¿Por qué? A ver, yo creo que el paciente no elige la geometría, el paciente elige al terapeuta. Ya lo sé. De alguna manera, el paciente intuye que hay aquí una información que va a ser un orden completo en su vida. Ok. Entonces, al integrar esos patrones de información, en el caso mío, de la Escuela de Biosíntesis, nosotros no trabajamos ya con la materialidad. Vamos a un paso más allá. Nosotros entrenamos a los terapeutas para primero trabajar con los patrones, ¿no es cierto?, con los sólidos platónicos y qué sé yo, pero luego hacemos un paso que es muy bonito, que es un paso obligado de entrar a trabajar virtualmente con estos patrones de información. Ajá. Entonces nosotros trabajamos prácticamente con las manos, pero desarrollando todo un proceso de visualización de estos patrones de energía. Y eso es lo que implantamos en las personas. Entonces, ¿qué ocurre en una persona? Depende del grado de desorganización que tiene su vida. Si es una desorganización fisiológica, va a ordenar un órgano, pero si es una desorganización relacional, también va a ordenar una relación. O sea, al implantar esos patrones, la persona intuye, empieza a tener insights espontáneos desde el inconsciente que empiezan a corregir su información relacional, emocional. Como borrar bloqueos. Es que no es borrar, porque acuérdate que... Mira, o correrlos. No. Tampoco. Nosotros decimos resignificar. Ajá. Porque no puedes borrar el pasado de tu vida, porque por algo te pasó. Borrar el pasado no está dentro de nuestra visión terapéutica. Integrar el pasado sí. Okay. La geometría te da un cambio direccional de perspectiva. De hecho, eso ya es geometría. O sea, el poder ver las cosas desde otro punto de vista y descubrir que todo lo que te ha pasado en tu vida es significativo. Y entonces, al ser integrado desde otra perspectiva, se transforma un trauma, se transforma en un conocimiento. Y desde ahí se hace la liberación de la persona. ¿Y por qué trabajás, no por qué, no está mal hecha la pregunta, usás elementos como la luz y el sonido? ¿Qué es lo que provoca en el cuerpo físico la luz y el sonido o en el alma del paciente? El sonido es el patrón original de información. O sea, si tú te vas a la Biblia o antecedentes
pretéritos, tú ves que lo primero que dijo la conciencia es el verbo, existía antes, claro. Y luego dice, hágase la luz. O sea, lo que hace el verbo es primero lanzar información sónica, que es una especie de, te podría decir que el sonido nosotros lo utilizamos desde una perspectiva de simula lo que es la vibración original, que es un patrón de pensamiento. O sea, hay una idea primero, pero esa idea tiene un sonido. Reconozcamos que ya en el vientre de nuestra mamá estamos escuchando desde el vamos, desde nuestra propia formación, claro. ¿no? Entonces, desde ahí el sonido genera la luz. La luz es cómo se mueve la información en la naturaleza humana, y no solo humana, sino que cósmica. Y lo que podríamos llamar la geometría es la forma ya, que es los patrones de luz estructurados. O sea, cuando la onda partícula de la luz, que es una vibración muy alta, vibracionalmente empieza a bajar, se puede tocar. Es lo que llamo yo, la materia es luz, que en un estado vibracional tan denso que se puede tocar. Y entonces lo que están descubriendo los científicos es que prácticamente nosotros estamos hechos de luz. Y eso, entonces, al trabajar con esas tres materialidades que representan, entre otras cosas, las tres leyes fundamentales, la madre, el padre y el hijo. Ahora, qué increíble lo que acabas de decir, ¿no? Sí. Porque en general las mujeres, que somos bastante intuitivas, ¿no? Vemos una persona negativa, una persona que esté sufriendo o densa, la vemos oscura. Claro. Claro. En cambio vemos un bebé recién nacido, con mucha vitalidad, con mucha alegría, con mucha amorosidad en el entorno, y la ves iluminado, la ves un angelito. Y uno dice, dio a luz a un niño. Luz, ¿no? Claro, qué increíble. ¿Por qué? Porque lo que llamamos nosotros el oscurecimiento de la conciencia tiene que ver con capas de sistemas de creencias que ocultan nuestra luz primordial. ¿Y cuál es nuestra luz primordial? Nuestra inocencia. Claro. Entonces, volver a la inocencia es volver a la luz, hacer lo que somos. Entonces, quiere decir que esta técnica, geometría sagrada, es como enchufar a la persona, ¿y sabes qué? Ponerle el enchufe para trabajar, para iluminarla. Pero iluminarla sacando todos esos sistemas de creencias que ya son redundantes en la persona. Claro. Y ya no hacen falta tenerlos. ¿Y este sistema de creencias de dónde surge? ¿De cuando recién nacés? Mira, ¿O de la familia? Hay cuatro líneas de donde surgen los sistemas de creencias. Primero, de esta vida. O sea, el primer septenio es clave en el proceso. Y cuando hablamos del primer septenio, hablamos desde la concepción, los primeros 9 meses de concepción, digamos, ya desarrollan el 50% de la personalidad, imagínate. Eso ya está descrito por las neurociencias. Pero luego tenemos a nuestros ancestros, los sistemas de creencias ancestrales, y de ahí viene todo el trabajo de Bert Hellinger, ¿no? De ancestrología y todo. Nos está diciendo que muchas veces nosotros somos víctimas de algún sistema de creencias que viene de allá atrás. Luego entendemos que hay un sistema de creencias que vienen de otras existencias. Y ahí estamos a lo que hablamos de las vidas pasadas, ¿no? Y a veces traumas de cosas que no ocurrieron en otras existencias siguen activos todavía aquí, porque todavía no hemos comprendido, hemos cerrado el ciclo. Claro. Y finalmente el último es lo que describen las literaturas dévicas, lo describen como samskaras. ¿Qué son los samskaras? Son las huellas que quedan impresas en el alma. O sea, de vida en vida, quizás nosotros ya hemos comprendido alguna cosa en nuestra vida. Pero, por ejemplo, te pongo un caso. Sí. Una persona que empieza a tener un estrés muy fuerte y empieza a sentir que se ahoga. Y después empezamos a hacer todo un proceso y descubrimos que en otra existencia la ahorcaron. La ahorcaron. Y entonces viene el samskara, es la huella que queda ahí. Entonces también en la huella también podemos borrar esas huellas. Es cierto que cuando, y esto lo hablan los científicos profesionales que hicieron regresiones a otras vidas, que es impresionante cómo manifiestan cuando entran o cuando salen de las otras vidas. Bueno, yo no lo hice personalmente, pero los dolores, los llantos o los dolores físicos. Y pensaba recién, te escuchaba muy atentamente y pensaba, ¿cuántas enfermedades que no tenemos respuestas
muchas, muchas, y ahora como que en esta última etapa la humanidad tiene un montón de herramientas, de ¿no? herramientas, pero al mismo tiempo un montón de enfermedades que los médicos por primera vez te están diciendo no conocemos, no sabemos. Yo creo que, a pesar del internet, a pesar de todo. Sí. ¿Qué es lo que está pasando? Yo creo que tiene que ver con dos cosas. Uno, estamos limpiando definitivamente nuestro pasado. O sea, las próximas generaciones ya no pueden seguir con el sistema de creencias que venimos acarreando. Y lo vemos en los chicos jóvenes. Los chicos jóvenes ya no quieren participar ni en política, ni en economía, ni en las estructuras sociales que les estamos dando. Entonces tenemos que hacer una exploración y un vaciamiento del pasado. ¿Pero para qué? Porque se nos presenta un nuevo paradigma. Entonces también el futuro nos exige una sanación profunda. Esto va a seguir saliendo, porque es parte de lo que estamos haciendo. Es como si el planeta entero, proceso de evolución, estuviera en la sala de terapia. Entonces en este momento estamos haciendo una desintoxicación para que lleguen nuevas informaciones. Eso en general. Y cuando te cruzas, Juan Pablo, con por ejemplo, con un paciente que tiene una densidad insoportable que te debe haber pasado, sí, y vos lo venís caminar al consultorio y dices, ¡ay! ¿Por dónde empiezo? ¿Qué haces? Muy simple, muy simple. Lo primero y lo más fundamental es empezar desde el alma. O sea, yo tengo que entrar en lo que los chamanes antiguamente llamaban la visión del águila. ¿Y cuál es la visión del águila? Es que yo ya no miro al paciente con mis ojos, lo miro a través de mis ojos. O sea, el que está mirando es el alma, y ahí entramos en la ecuanimidad. Y es clave que en todas las escuelas de terapeutas haya desarrollo personal para los terapeutas. Ahora, eso es lo que te iba a decir. ¿Cómo sabes? A ver, si dejas de juzgar. Dejas de juzgar. Claro, lo primero, dejas de juzgar. Tenés que estar en tu eje, tenés que estar... Mira, imagínate que a mí me ha tocado trabajar, yo trabajo mucho también en el extranjero. Ajá. Me ha tocado trabajar con gente de la Segunda Guerra Mundial. Me ha tocado trabajar con detenidos desaparecidos de un lado y con los torturadores de otro lado. Me ha tocado trabajar con el abusador y la abusada. Entonces, cuando tú entras en esos procesos, tú estás en el alma cuando dejas de juzgar y solo ves sufrimiento. Claro, porque ahí no culpas nada. No hay. ¿Quiénes somos nosotros para culpar? Acá hay una historia que hay que desanudarla, ¿no? Exacto, nada más. Ahora te pregunto, doy vuelta a la página totalmente a tu profesión. ¿Cómo te manejas vos en el mundo? Porque, de verdad, es examen diario. Bueno, es encontrar todo el tiempo que todo esto que aprendiste, que estás haciendo, que haces desde el servicio, integrarlo a tu vida. ¿Sabes lo que pasa? Yo cuando hago formación a tus alumnos, sí, les digo que a mí no me interesa formar terapeutas, ni médicos, ni ninguna de esas cosas, porque hasta el terapeuta puede sacarse su cosita blanca y colgarla, ¿no? Es verdad. Yo lo que quiero formar son artistas de la sanación, y quiero un artista de la sanación. El artista no puede colgar su traje de artista. Vive, duerme, siempre va al baño, incluso cuando descansa está descansando como artista y no descansa ese artista. O sea, en el sentido mismo, integra todo ese quehacer en su propia vida. Entonces ya no hay conflicto, ya no te fricciona, sino que eres parte de eso. Vos. Sí, sos vos. Soy así. Bueno, esto también hace que de alguna manera nosotros, los seres humanos, entendamos que tenemos que vivir con el placer absoluto en todos los ángulos de nuestra vida, haciendo lo que queremos. Es que de eso se trata. Fundamental. Fundamental. Mira, nosotros estamos ahora haciendo vamos para el 4º año de una formación en Marruecos, en el desierto del Sahara. Ahí nos metemos 15 días con gente de todos lados del mundo. Ajá. Y lo que trabajamos exactamente es el sistema de creencia, incluso para sanadores, o sea, como sanando al sanador, ¿no? Y ahí el trabajo es volver a reencantarse con este trabajo que de afuera se ve bien duro, y lo es, ¿eh? No es un trabajo fácil estar 9, 10 horas diarias
escuchando dramas, ¿no? Seguro. Pero de alguna manera nosotros tenemos que reencantarnos, porque el próximo evento que ocurra en la vida del ser humano es que ya no vamos a necesitar del sufrimiento para aprender, vamos a necesitar del gozo. Y eso es un sistema de creencia. Te tomo la palabra, lo contrato, lo firmo. Yo también. Y es lo que deseamos la humanidad, sí, creo. Eso es. ¿No? Qué bueno. Ese es el próximo paso. Qué bueno. Gracias. Gracias por pasar por el programa y gracias por estos minutos de tu paciente que realmente... Que te vaya muy bien. Gracias por estar, que nos está esperando. Ni un problema. Una maravilla. Gracias.